buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio donde se dedican a la conservación de las abejas. Tiene alrededor de 20 especies. Esto es el municipio de Jardín, suroeste del departamento de Antioquia, 3 horas y media de Medellín. Se dedican a la producción de café delicioso de manera orgánica. Aquí habita toda una familia, se han unido para sacar este emprendimiento adelante. Miren, está siendo un buen día para salir a sembrar, para que se seque la ropa. Aquí llegan muchos turistas, muchos campesinos a aprender sobre el cuidado de las abejas. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe desde el departamento de La Guajira les vamos a contar la historia de 193 reinsertados de las FARC que están trabajando con el tema del mejoramiento ovino y les está yendo muy bien. ¿De qué se trata esta experiencia? Ya lo sabrán. Ya les contaremos cuáles son las diferencias entre las abejas nativas y las abejas comunes, cuáles son sus características y a qué sabe esa miel. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Tres años han sido más que suficientes para que 193 excombatientes de las FAREP, sus familias y 27 emprendedores del corregimiento Conejo en Fonseca, La Guajira, quienes decidieron unirse y apoyarlos, hayan encontrado la productividad y la reconciliación en los trabajos cotidianos agropecuarios que realizan en la Granja San Luis, cuya extensión es de 200 hectáreas. Uno de los renglones más importantes es la ovinocultura con propósito cárnico. Que comenzamos en el 2018 con un pie de cría de 35 ovejos de acá de la región, y hemos ido mejorando un poco la genética. Hoy en día tenemos el cruce con Santa Inés y Dolper y ya hoy tenemos 230 ejemplares. Dentro de 2 años nos vemos en 600 ovejos seleccionados ya, y la idea es hasta el momento que nos sirva para el autoconsumo, a las personas que estamos en proceso de reincorporación y también para poderle suministrar a la comunidad también. El objetivo con los cruzamientos basados en ovinos criollos es alcanzar como mínimo los 80 kilos en hembras y los 110 en machos, con pesos superiores al nacer a los 3 kilos y destetes antes de los 60 días de vida, a pesar de la temperatura que promedia los 22 a los 33 grados centígrados. Nos vamos a dedicar a sacar Santa Inés, que es el que más se acomoda a este clima, por sus condiciones, por su rusticidad. Sí se puede mejorar, pero toca mejorarlo de acuerdo a las condiciones de La Guajira. La comida es escasa, el manejo es diferente, entonces hemos ido tecnificando eso. El manejo sanitario es desparasitaciones, aplicación de medicamentos, elastramos de carnerito para que no haya que castrar ya adulto. Estamos seleccionando los vientres, en estos días ya sacamos unos 40, 50 que no nos sirven para el proceso que vamos a hacer de mejoramiento de la especie. Es rentable más que todo por el clima, se adaptan muy bien al clima. Nosotros siempre pensamos en qué nos sirve esto para la reincorporación. Hombre, que si mañana alguna de las personas que han estado de cerca en el proyecto, o en el caso mío que hemos estado cerca en el proyecto y pensamos ya en un proyecto de vida nuestro, uno dice, me voy por esta línea productiva porque ya tenemos la experiencia. Los trabajos van más allá de simplemente tener ovejas en los potreros. A pesar de las limitaciones económicas, las expectativas están puestas en la tecnificación del aprisco, considerando el cumplimiento de las normas técnicas en la producción de carne de cordero. Primero hicimos un corralito pequeñito que se adaptaba para los 35, luego vimos que esa producción se dobló a 60 y entonces lo aumentamos un poquito más, y eso estamos haciendo. Como ahorita hay 230, hicimos una evaluación, el lugar donde están es muy pequeño, estamos creciéndolo poco a poco. Entonces, bueno, lo hemos venido haciendo poco a poco porque ha sido una iniciativa propia. Pero la idea es que podamos tener un núcleo de puros o de muy especiales ahí comiendo bajo establo, en condiciones especiales, silo de maíz, casi media hectárea, para probarles que se puede tener comida y alimentos cerca sin
saturar la pradera. Ellos son muy delicados con las pezuñas por el agua, entonces hay que tener lugares secos. Por eso ellos están haciendo construcciones. El trabajo genético, la infraestructura y los manejos sanitarios van acompañados de las labores diarias y disciplinadas bajo el modelo de semipastoreo. Aquí nos adaptamos para las dos estaciones del año, que es el invierno y el verano. En época de verano nos toca tener un cuidado especial con ellos, nos toca siempre pensamos en el semipastoreo. También dependemos de que haya silo, algún alimento que le podamos suministrar acá en la mañana. Y hay un horario que es a las 9 de la mañana que ellos salen y nuevamente a las 11:30 se están recogiendo, vuelven y se estabulan un rato y se sacan a las 2 y a las 4:30 se recogen nuevamente. De la mano del trabajo con los ovinos nació la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia Compascol. Mediante ella los asociados han logrado incluso crear el primer almacén agropecuario de la región. Ellos, por todas las labores pecuarias y agrícolas que tienen, siempre tenían que ir a comprar abajo a Fonseca. Entonces a alguien se le ocurrió, vamos a montar un almacén para comprarnos nosotros mismos los productos y que nos los den más baraticos. Entonces se han ahorrado, solo la ida a Fonseca ya es un problema para ellos porque tienen que bajar con seguridad, porque no, ya lo tienen aquí más cerquita y asequible. Lo importante de esta iniciativa productiva es que va quedando capacidad instalada en nuestra gente, va quedando conocimiento, va quedando experiencia. El proyecto ha sido tan exitoso que cuenta ya con el apoyo de entidades como el SENA, la ONG Paso Colombia, el Programa Mundial de Alimentos, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, entre otras entidades. Erika, me place saludarlos a usted y a los televidentes de la finca de hoy esta mañana. Tenemos con nosotros a José Isidro Vargas, él es ingeniero agrónomo y criador de abejas nativas. José Isidro, buenos días y bienvenido a la finca de hoy. Muy buenos días y bienvenidos también ustedes a esta charla. Perfecto, José Isidro, cuéntanos un poco entonces sobre la cría de este tipo de abejas en particular, abejas nativas. ¿Cuál es como la funcionalidad y la característica de esta especie en particular? Bueno, mira, las abejas nativas sin aguijón pertenecen a un importante grupo dentro del gran mundo de las abejas en general, pues porque, digamos, nosotros vivimos en un mundo con más de 20.000 especies de abejas, muchas de ellas las desconocemos y es muy típico que se confundan las personas pensando que solamente existe un tipo de abejita, que existe un grupo muy importante que se llaman estas abejas sin aguijón, de la cual Colombia tiene una inmensa riqueza, una inmensa diversidad, y pues cumplen el mismo o un mayor papel del que cumplen las abejas melíferas comunes, ya que pues como la palabra le indica son nuestras abejas nativas y por lo tanto están adaptadas, por así decirlo, a nuestro entorno, a las condiciones de nuestro trópico, de nuestro país. Y gracias a eso pues han logrado aportar durante millones de años prácticamente a la polinización de plantas que son también nativas de nuestro entorno. Estos insectos reciben el nombre de abejas nativas sin aguijón, ANSA. También son llamadas meliponinas o meliponas, son abejas sociales que se distribuyen entre los 0 y los 3.400 metros sobre el nivel del mar y habitan principalmente en los bosques secos, bosques tropicales, premontanos y con alta humedad. En cuanto a la fusión de polinización, ¿es básicamente igual en todas las especies y específicamente en estas especies nativas? Pues en general la polinización es como la misma, que es el proceso de unión de la parte masculina y femenina de las flores que genera frutos y por ende semillas, pero lo que sí se generan son llamémosles unas adaptaciones especiales en algunos casos. Un ejemplo, una flor muy pequeñita que prácticamente no cabe ahí una abeja melífera común. Esa florecita diminuta puede que tenga una adaptación específica para una abeja nativa sin aguijón específica. Entonces, si bien la polinización es la misma, puede suceder que necesite sí o sí, por ejemplo, el papel de una abeja o la intermediación de una abeja sin aguijón para que se pueda generar ese fruto y esa semilla. En Colombia hay más de 120 especies identificadas de abejas nativas y cerca de 5.000 colmenas registradas en todo el territorio nacional, la mayoría de ellas en pisos térmicos por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Estos insectos nativos son ampliamente diversos y su tamaño puede ir desde los 2 milímetros hasta más de 1 centímetro.
Alas cortas, cuerpo robusto y líneas amarillas son algunas de sus características. Viven en colonias construyendo sus nidos en cavidades naturales, generalmente en los huecos de los troncos de los árboles o en el mismo suelo. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿qué se celebra el 16 de enero? A. Día del amante del queso. B. Día Internacional de la Comida Picante. C. Día Internacional de la Comida Italiana. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿qué se celebra el 16 de enero? A. Día del amante del queso. B. Día Internacional de la Comida Picante. C. Día Internacional de la Comida Italiana. La respuesta correcta es la B. El Día de la Comida Picante es una celebración anual en homenaje a la variedad de orígenes y países que utilizan la comida picante. Es celebrado en Colombia, México, Turquía, China, India y demás países amantes de este potente sabor. Bajo la premisa de que las abejas son la especie más importante del planeta, puesto que el 70% de los alimentos que llegan a nuestra mesa son polinizados por ellas, el refugio Vida Nativa en Firavitoba, Boyacá, las convirtió desde hace 3 años en sus protagonistas, bajo un modelo denominado apicultura agroecológica, el cual suma ya varios adeptos. En la agroecología pues estamos buscando sistemas agrícolas sostenibles, ecológicos, que cuiden pues de la naturaleza y que garanticen un mayor equilibrio, una menor dependencia externa, y pues esto lo aplicamos a la apicultura para garantizarles pues a las abejas un entorno natural sano. Así como las abejas concentran recursos, ellos concentran material genético nativo de papas, centeno, cebada, maíz, quinoa, chía, amaranto. Han venido colectando una serie de semillas nativas y las mantienen, las preservan, las multiplican. Uno de esos adeptos, quien además se unió recientemente para compartir talleres, es el profesor de la Universidad Nacional Jorge Tello, quien califica el refugio como un arca de Noé pero vegetal. 10 colmenas son suficientes para producir miel, polen, propóleo, cera, jalea e incluso pitocina utilizada en el tratamiento de enfermedades del sistema inmune. La regla es utilizar la menor cantidad de agroquímicos posible, puesto que el 85% de los venenos que se usan en el país están basados en fipronil. Con el uso indiscriminado de sustancias como el fipronil y los neonicotinoides como el imidacloprid, el tiametoxan, la clotianidina, todos potentísimos. Ellos no solamente matan las plagas de los cultivos, sino matan todo. Las abejas, las hormigas, las avispas, murciélagos, colibrís, o sea, toda la fauna que se encarga de transportar el polen de una flor a otra. Si esos productos vienen contaminados por un medio ambiente contaminado, pues lógico que los productos no van a ser de una calidad biológica rica. Nosotros generamos un ambiente con plantas repelentes, con cercas vivas, también que tengan efecto repelente y también atrayente a insectos benéficos, con todo el tema de la asociación de especies generando unas sinergias, y todo esto lo que busca es que haya una autorregulación. En fincas con abundancia de néctar, las abejas producen mucha miel. Si hay abundancia de resinas, producen propóleo, y si hay mucho polen, además de producir polen, ellas tendrán muchas crías. Cada abeja se desplaza en un radio de hasta 5 kilómetros alrededor de la colmena, área que en consecuencia debe estar libre de agroquímicos. No tener abejas afecta a la calidad de los cultivos. Los frutos polinizados por abejas son más grandes, cáscaras más resistentes, más llenos de azúcares, o sea, son más dulces y son frutos más sanos. Eso hace que el fruto dure mucho más y tenga una menor pérdida en la poscosecha. Si yo no tengo polinizadores, el fruto que se produce es autopolinizado, endogámico, y ese fruto es de menor calidad, pesa 12% menos el grano que de un fruto de café en donde hubo polinización cruzada. Es muy diferente cuando uno va a secar café, a vender café en grano, que el grano sea número 18,
Eso permite vender la libra a 25.000 pesos. Según los expertos, la apicultura agroecológica es el mejor camino para incursionar en la corriente mundial de producción limpia, donde por ejemplo las personas diabéticas pueden endulzar con miel y no con azúcar. El propóleo verde brasilero lo pagan a $150 el kilo. ¿Pero por qué lo pagan en ese valor? Riquísimo en quercetina, que es un flavonoide antioxidante. Uno es lo que come. Y si uno come venenos, pues lógico que tendrán que aparecer cánceres y cantidad de enfermedades que llevan a la persona a la muerte. En el exterior, ya los supermercados marcan qué producto tiene transgénicos, qué producto está libre de glifosato, por ejemplo, y el consumidor decide si consume esa avena o ese maíz o esa soya, o paga mucho más por un producto que no tiene esos contaminantes. Como las empresas que están importando aguacate de Estados Unidos, de Japón, de Corea, vienen por ejemplo, a la ciudad de Fresno, en el Tolima, y ellos están exigiéndole al que les vende el aguacate que tengan apiarios próximos a los cultivos. Ellos no le hacen análisis químico a ningún aguacate en cuanto a toxinas, sino van y miran las abejas y que las colmenas estén vivas. Y ese es el sello de que esos aguacates no llevan esos venenos. El modelo del refugio Vida Nativa se fundamenta en la selección genética de abejas por resistencia, mansedumbre y productividad, aislamiento de actividades humanas que puedan generar estrés, acceso a la luz solar y diversidad de cultivos para reducir los insectos que proliferan debido a las prácticas como los agroquímicos en los modelos tradicionales. Aunque la vocación de las abejas nativas o meliponas no es netamente productiva, ya que su principal función es la polinización de diferentes plantas a nivel mundial, sí se puede obtener miel y propóleo de ellas, siendo estos productos totalmente distintos si se comparan con los de abejas comunes. Una de las diferencias es las cantidades, ¿sí? Porque las abejas sin aguijón por lo general son colmenas que tienen menos número de abejas. Entonces, por ejemplo, una colmena de abeja angelita puede tener 2.000 abejas, mientras que si la comparas con una abeja africanizada, Apis mellifera, la abeja común, puede tener 80.000 abejas. Entonces imagínate 80.000 abejas versus 2.000 abejas. Pues no puedes tampoco comparar lo que pueden hacer 80.000 abejas con lo que pueden hacer 2.000 abejitas. Entonces en términos de producción, por ejemplo, el volumen es menor en las abejas sin aguijón, si lo ves así como por colmena. Sin embargo, eso digamos que entre comillas se ha compensado volviendo haciendo que los productos, si bien son más de menor volumen, ya cuando uno investiga sus propiedades, sus bondades son bastante diferentes. Se han realizado diferentes estudios sobre la actividad antimicrobiana de la miel de las abejas nativas, que es la capacidad que tiene el líquido de matar bacterias o microorganismos que afectan la salud humana, y los resultados han sido sobresalientes. La miel de las abejas sin aguijón, como angelita u otra especie diferente, tiene un poder antibiótico, digamos que mayor. También se han hecho investigaciones, por ejemplo, la parte antioxidante, como los componentes que ayudan a que nuestro cuerpo, llamémosle así, no se envejezca tan rápido. Esos componentes antioxidantes normalmente se encuentran en un mayor grado, en mayor nivel en las mieles de las abejas nativas sin aguijón y en los propóleos, ¿sí? Que son otros de los productos. José, debido, digamos, como a todas esas propiedades y esos beneficios de la producción de estas abejas y pues de que no se pueden tener, digamos, en tanta cantidad en comparación a las Apis mellifera, ¿tienen un valor agregado, digamos, los productos, la miel, el propóleo de este tipo de abejas en el mercado? Sí, el mercado pues de estos productos es, llamémosle emergente, es decir, hasta el momento se está desarrollando, pero ya existe. Ya digamos que uno puede encontrar productos, por ejemplo, en el tema de miel, al menos encuentra dos grandes grupos de presentaciones. Una muy enfocada en lo medicinal, que muchas veces se vende, por ejemplo, en goteros para algún tema de infecciones, incluso hay un uso popular que lo utilizan para gotas en los ojos para algunas afecciones.
y otro grupo que es de miel para consumirlo como un alimento, pero que sabemos que tiene obviamente esos beneficios. Entonces, si por ejemplo tú miras la angelita y un frasquito del mismo tamaño de abeja común, de abeja africanizada, es posible que el de angelita le encuentres un valor entre 5 y 10 veces más alto que el de la abeja común en el mercado. Entonces, si esto te vale 5.000, esto te puede costar entre 25.000 y 50.000 pesos. Entonces, son valores bien diferentes. Y algo similar, relativamente similar, que está empezando a suceder con los propóleos, que es otro producto de las colmenas, más o menos también. Pues no es tan abismal la diferencia, pero sí puede ser el doble o el triple más o menos. Y todo eso está asociado pues principalmente a dos factores, pues a las características como las que te mencionaba, esas propiedades, y también al tema de la escasez y lo que hay, pues porque no es tan sencilla conseguirla, la miel en grandes volúmenes de abejas nativas sin aguijón. En la diversidad de especies de abejas nativas radica también la diversidad de lo que producen, además de la zona donde habitan. Una abeja angelita en los llanos no produce miel con las mismas características que otra ubicada en la costa. El perfil organoléptico, olor, color y sabor de la miel y el propóleo de este tipo de abejas es variado y diferente al de las abejas comunes. Relegada por años, la educación de los campesinos es, según los expertos, la única manera de modernizar el campo, detener la migración hacia las ciudades y mejorar la productividad y rentabilidad. Así lo asegura Julia Alba Ángelo Osorio, coordinadora del programa Campunad, que en 5 años ha logrado movilizar más de 30.000 millones de pesos en proyectos públicos y privados, beneficiando a más de 63.000 colombianos, muchos de ellos excombatientes y víctimas de conflicto armado, todo bajo el concepto de la tecnociencia. Cuando hablamos de tecnociencias, hablamos que las fronteras son invisibles. Entonces, es como trabajar de manera articulada tecnologías, investigación e innovación. Siempre se ha hablado en Colombia que la investigación y las universidades están desconectadas de la realidad, que las universidades investigan en lo que a bien consideran que es importante, pero no hay una concertación con los colectivos rurales. Las necesidades de educación rural van desde la alfabetización hasta la graduación en bachillerato, cursos, talleres, capacitaciones, diplomados y educación superior. Gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, la educación hoy se imparte en salones físicos a través de un computador por internet o combinando tanto los mecanismos presenciales como los virtuales. El desafío es no dejar de lado las realidades del sector rural que muchas veces, por ejemplo, se enfrenta a problemas de conectividad y sobre todo de desarraigo. Colombia es un país rural y disperso. A ese colectivo de los moradores rurales pertenece, de acuerdo con el último Censo Nacional Agropecuario publicado en el año 2016, el 26% de la población de toda Colombia. En el año 2011 ese colectivo era del 32%, es decir, que estamos en un proceso de descampesinación. Por tratarse de comunidad rural, los métodos de enseñanza deben ser totalmente diferentes y con enfoques más participativos, prácticos y de asociatividad. No son esas capacitaciones en donde la persona va y como se levantaron a las 3 de la mañana a ordeñar, pues ya están con sueño. No, es en acciones, en el campo. Las universidades no lo sabemos todo y a veces nosotros llegamos a los colectivos campesinos y pensamos que ellos no saben cómo hacer algo en lo que realmente el campesinado es experto. Entonces, lo que hacemos es dialogar. Ellos nos cuentan sus experiencias y nosotros les decimos, bien, en lo que usted me cuenta puede mejorar aquí y puede mejorar aquí. Y si hacemos, por ejemplo, unos drones y manejamos la cantidad de insumos agropecuarios que requiere exactamente la producción, y entonces empiezan a ocurrir las ideas. En San Juan de Urabá, Antioquia, Fanny Gómez es ejemplo claro del papel transformador de las universidades. A pesar de llevar más de 2 décadas produciendo plátano, asegura que apenas en una reciente capacitación en buenas prácticas agrícolas aprendió a utilizar elementos de protección y sobre todo la importancia de los planes de fertilización. Yo exporto todas las semanas 50 cajas. Ya tengo 25 años de estar en la producción de plátano. Tengo una parcela de 6 hectáreas muy productiva. Los productos agroquímicos no los sabíamos aprovechar y esto avanza a cada momento.
Oriundo de Chivatá, Boyacá, el ingeniero agroforestal Justo Rafael Tovar es otro ejemplo del papel de la academia en el desarrollo del campo. Él se graduó de pregrado a los 84 años de vida y se alista para realizar su maestría. Fue militar y también trabajó en el sector de la construcción. Voy a seguir estudiando decididamente porque hay un dicho que cuando usted escala una montaña, ve muchas más por escalar. Mis nietos son estudiados, entonces, ¿por qué no va a poder uno? Su proyecto comunitario está orientado al establecimiento de bancos forrajeros y cercas vivas y a devolverle la soberanía alimentaria y ambiental al territorio del que salió al cumplir sus 18 años. La construcción de pozos con plásticos calibre 6 y tanques bajo los tejados para la recolección de aguas lluvias son su principal estrategia. El futuro de Colombia es las tierras del campo, aquí en Boyacá. El verano, el hielo es lo que azota a los cultivos. En el Alto Chicamocha son tierras muy erosionadas. Según el pluviómetro, en 1 metro cuadrado alcanza a tener hasta 3 litros. Entonces, en 100 metros cuadrados, en un aguacero, se puede tener los 100 litros. Produce trabajo para la gente, produce biomasa suficiente para sostener animales. Motivar el emprendimiento, creatividad, creación y desarrollo de proyectos productivos y tender sobre todo lazos de cooperación entre comunidades, organizaciones sociales, empresas privadas y sector público hacen parte hoy de la misión de las universidades, sin desconocer los conflictos tan comunes del campesino como las concesiones de agua y linderos, entre otros, donde una asesoría oportuna, por ejemplo, a través de sus consultorios jurídicos puede salvar hasta vidas. Al regreso, veremos sobre el innovador sistema de seguimiento que un emprendedor creó y llamó el Internet de las plantas. Y hablaremos de cómo productores ganaderos del Valle del Cauca y Risaralda le apuestan a la calidad láctea. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Las plantas pueden hablar a través de la tecnología. Por eso en el siguiente informe les hablaremos sobre un sistema que sirve para hacerle un monitoreo a las producciones, a las plantas y así saber cómo va la productividad y la rentabilidad y en qué se puede mejorar. En el siguiente informe les hablaremos sobre la producción de leche con calidad, específicamente a través de la experiencia de algunos campesinos de 2 departamentos de Colombia, por ejemplo, del Valle del Cauca. Todos los detalles en este programa. El aguacate gas colombiano está tomando gran trascendencia a nivel internacional. Por ejemplo, se está exportando mucho hacia Asia. Allí se ha posicionado en ese mercado, le está yendo muy bien a nuestro país. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Escuchar a las plantas y su entorno de manera oportuna para evitar consecuencias no deseadas es el objetivo de este complejo sistema tecnológico diseñado en Chile y soportado en estaciones meteorológicas, computadores, programas para el análisis de datos, SIM cards, internet, celulares y mensajes de texto. Además de prevenir problemas, la plataforma promete ahorrar agua hasta en un 30%, reducir costos de producción en 22% y aumentar productividad en 30%. Esta tecnología nace en Chile porque estaban en un momento, hace 6 años, de heladas, donde los productores agrícolas perdían sus cultivos. Desde ahí se crean unos sensores, unos equipos, unas estaciones, que al final lo que hacen es analizar las condiciones climáticas y darle una alerta al agricultor. Se encarga de ver y analizar las variables respectivas a la humedad del suelo, entendiendo modelos de evapotranspiración y entendiendo qué cantidad de agua requiere la planta. Miden la velocidad del viento, miden la temperatura, saben cómo está el clima. El cambio climático ha hecho que el campesino ya no confíe en pronósticos del clima o fases de la luna, por lo que este tipo de tecnología representa una oportunidad en la toma de decisiones certeras y oportunas. Si de pronto yo creo que está haciendo calor y la sensación térmica es una,
pero en el cultivo hay otro tipo de sensación térmica, pues nosotros lo que hacemos es decirle exactamente qué está pasando al agricultor en ese cultivo para que él no tome decisiones sin saber realmente qué pasa. Si hay una helada, nosotros podríamos predecir con 12 horas de antelación que va a llegar un mensaje de texto diciéndole al agricultor y al productor que debe regar más o que debe regar menos. La diferencia con otro tipo de plataformas es que esta cuenta con un equipo interdisciplinario remoto que procesa en tiempo real los datos que los dispositivos recogen en campo y a su vez cada dato va enriqueciendo la experiencia de los sistemas operativos y su intuición. Tenemos desarrolladores tecnológicos, agrónomos, también personas expertas en hardware, software. Normalmente cuando compras un equipo o una estación meteorológica, tú bajas los datos normalmente y miras qué debes hacer. Nosotros cambiamos ese modelo y somos el asesor virtual. Los dispositivos y sus sensores toman medidas que se convierten en verdaderos protocolos de comunicación e información. Ese sensor toma las variables del cultivo, los sube por medio de una SIM card, es como un teléfono celular, a la nube y ahí se hace toda la magia detrás, ¿no? Que son algoritmos, inteligencia artificial, son equipos autónomos que funcionan con energía solar. Este sensor y este dispositivo pues va alimentándose de todo lo que pasa en su entorno. La inteligencia artificial que está analizando y aprendiendo del cultivo le envía una alerta. Para la instalación del paquete tecnológico, el agricultor autoriza la realización de un diagnóstico de las necesidades de su cultivo y debe disponer de un teléfono celular o de un computador, donde recibirá todas las alertas y recomendaciones. Lo que le pedimos al agricultor es que instale un poste. El poste tiene una altura de 1,50 y en ese lugar colocamos el dispositivo. Lo que hacemos es verificar que tenga buena conectividad y que tenga un espacio interesante para que no se vea afectado por las condiciones externas del cultivo. Estas estaciones tienen una cobertura que va a depender de la homogeneidad del suelo, por un lado, y también de las condiciones climáticas del entorno. Podríamos estar hablando de que un equipo tiene una cobertura de más de 10 hectáreas. El costo de los dispositivos y la asesoría virtual, dependiendo las necesidades del cultivo y su extensión, promedia los 8.200.000 pesos por estación. La idea es establecer alianzas para democratizar el acceso con pago de mensualidades por asesoría y no por los equipos como ahora sucede. Los drones tienen la facilidad que pueden hacer recorridos a grandes hectáreas, pueden identificar patrones que ocurren en las hojas. Por ejemplo, si hay una deformidad o hay color o una mancha, hay condiciones climáticas que pueden promover o generar el crecimiento de una enfermedad o una plaga. Entonces ahí tienes un indicador, ¿no? Boyacá, Antioquia, Tolima y Nariño son los departamentos donde ya se ha implementado esta tecnología en cultivos de banano, papa, limón Tahití, aguacate Hass y café. En el 2020 ocurrió un hecho histórico para el aguacate Hass colombiano, la llegada del primer contenedor a China, específicamente a Shanghái, con 24 toneladas que equivalen a 150.000 aguacates aproximadamente. La fruta se ha posicionado favorablemente en los mercados de lujo, tiendas online y marketplaces del país asiático. Y también iniciamos una campaña con marca país en la cual se resalta el origen de la fruta. En este momento el gran reto es transmitirle al consumidor los atributos del aguacate colombiano y cómo puede ser un gran sustituto a los otros grandes competidores que tenemos actualmente, como es el caso del aguacate mexicano. Los aguacates que llegaron en el primer envío para posicionarse en los mercados chinos de más alta gama provinieron de fincas ubicadas en los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca. Quisiera resaltar que el consumo del aguacate en China cuenta con el crecimiento más grande del mundo, especialmente en ciudades con mayor influencia occidental y donde ha habido un consumo desde hace años y que se cuenta con poblaciones jóvenes que buscan cambiar sus hábitos alimenticios hacia hábitos más saludables. Entonces vemos una muy buena perspectiva de seguir continuando este logro y poder seguir apoyando las empresas colombianas
certificadas para exportar este producto hacia este mercado asiático. El mercado chino tiene un potencial de 1.300 millones de consumidores. Por eso el país asiático ha ampliado la lista de productores colombianos autorizados para exportar, agregando 8 predios más de diferentes zonas. Colombia ha atraído el interés también de los compradores japoneses como un proveedor de nuevo origen. Antes había una muy alta concentración, entonces lo ven como algo interesante ver un nuevo origen y verle la correlación con la calidad del café colombiano, que ya está muy posicionada en el mercado japonés. Para este país asiático específicamente, se tienen alrededor de 58 fincas autorizadas para exportar. Este es un trabajo de largo plazo. Los procesos asiáticos son de muchos análisis y de una planeación estratégica muy detallada. Y es un trabajo que se hace entre las compañías colombianas, las fincas y las empacadoras, y de la misma forma con los importadores y los supermercados asiáticos. Entonces, desde que se hicieron las primeras pruebas de productos, se había diferenciado que había un alto atributo en calidad y consistencia del producto que podíamos llevarlo a ese nivel en la cadena de distribución. Entonces, estamos muy contentos que hemos pasado pruebas de uno de los mercados más exigentes en el mundo, como es el mercado chino y japonés, y que han decidido que el nicho de mercado va a ser en la alta gama de los supermercados en esos mercados. En Japón, el aguacate colombiano sigue brillando, estando presente en más de 20.000 puntos en tiendas de cadena en todo el país. Los frutos del trabajo comprometido y dedicado de pequeños y grandes cultivadores siguen conquistando Asia. Según entidades nacionales e internacionales, esto demuestra que nuestro país va por buen camino para convertirse en una despensa alimentaria mundial. Carpintera por hobby, diseñadora industrial de profesión y ganadera por pasión, María Paula Botero tiene la misión de conservar el legado productivo dejado por su padre, quien hace 110 años trajo al país la raza Gucerat, la cual hoy en cruzamiento con la Holstein representa una de las mejores posibilidades para producir leche de calidad en el desafiante clima cálido. Pues encontramos unos animales que pueden dar perfectamente un promedio de 16 litros de leche en unos climas sumamente fuertes. Nosotros tenemos temperaturas que suben hasta 38 grados, estamos a 900 metros sobre el nivel del mar. Esta mezcla es una mezcla que funciona muy bien hasta los 1.400 metros, porque de ahí para adelante obviamente los animales pueden tener mayor componente europeo, pueden tener más raza Holstein porque resisten más, porque no hay ectoparásitos, no tenemos garrapata, no tenemos tantas dificultades. Entonces realmente uno se la juega entre 0 y 1.400 metros, es una mezcla perfecta. La responsabilidad ganadera de María Paula empezó hace 20 años. Sus días transcurren entre los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda, donde están las fincas de la ganadería La Formosa. 36 años atrás, su padre ya realizaba transferencia de embriones. Hoy la reproducción mantiene la técnica, pero también le apuesta a la inseminación, las aspiraciones foliculares y la fertilización in vitro. Él se fue para el Brasil, conoció la raza Gucerat, trajo muchos ejemplares desde el Brasil y otros los trajo desde Venezuela. La Holstein es una raza que produce mucha cantidad de leche, mientras que la Gucerat es una raza de tipo indio, un Indicus, que pone muy buenos sólidos, obviamente produce menos cantidad. Entonces lo que nosotros le apuntamos es que el precio de la leche sea un precio de la leche con muy buena cantidad de sólidos, tanto grasa como proteína, que es lo que pagan en las resoluciones que hoy nos aplican. Sin comida no hay genética, es la frase que más repite al señalar que el ganadero primero debe ser agricultor. Manejo de pastos racional, nosotros no tenemos el ganado encerrado en corrales, nosotros no tenemos nuestro ganado puro en establos, el ganado todo está a sal y pasto. En el ordeño manejamos pasto estrella, en el ordeño específicamente es una zona plana, manejamos la estrella. Pero ya donde los ganados se levantan, donde los ganados crecen, donde los ganados pasan su tiempo horros, son pasturas tradicionales, pasturas nativas. Tenemos punteros, tenemos indias, tenemos braquiarias introducidas, pero realmente no están ni abonadas ni con manejos tecnificados. Simplemente lo que hacemos es rotarlas con juicio, no dejar en ningún potrero ganado más de 3 días.
Tanto la genética como la alimentación, según nuestra entrevistada, logran su máximo potencial siempre y cuando el animal sea formado en mansedumbre. Perfecto manejo es que ese animal es el que paga su sueldo. Al pagar su sueldo usted lo trata bien, lo maneja bien, le da lo que le corresponde, lo levanta bien. Usualmente cuando se manejan razas, digamos que cebuinas, los animales son menos mansos. Entonces, nuestro propósito total desde el día que nace el ternero es que sea completamente manso, porque podemos tener la mejor genética y si no es mansa, no hacemos nada. La última arista, según ella, está relacionada con el entorno, especialmente con los sombríos y las cercas vivas, dejando de lado los alambrados tradicionales con estacones. Seguir poniendo una guadua que dura 2 años, uno parada y una cayéndose, no tiene sentido. Entonces, tenemos cercas vivas, además, porque en este clima, para nosotros es muy importante que el ganado esté confortable. Entonces, usted necesita sombra. Es que usted no puede estar como vaca parada a 35 grados, que no le dé una gota de sombra en los momentos que tiene que descansar y después pedirle que dé 20 litros de leche. Desde su experiencia, María Paula reclama regulaciones que permitan un mejor precio de la leche, afectado por años por variables como los tratados de libre comercio, la competencia desleal, el estado de las vías terciarias e incluso la conectividad y el acceso a Internet. La leche está entrando tanto legal como ilegal a nuestras industrias, reemplazando mucha parte de lo que nosotros hacemos. Tenemos unas dificultades grandes con el precio de los insumos. Hemos visto cómo del año pasado a ahora, por ejemplo, a mí específicamente me ha subido el 27.27% del valor del concentrado. Y lo otro, que definitivamente tenemos que tener una gran lucha, y eso sí es un llamado al INVIMA, es que a que sancionen a la gente que le está echando lactosueros a la leche líquida nuestra y la bautizan con lactosuero para poderle vender a la gente más barato. Y ese más barato es bajándole la calidad. Y no han querido sancionar. Hay 9 empresas que deberían haber sancionado ya hace mucho tiempo. La mejor forma de que el campo salga adelante es que el empresario del campo tenga un buen ingreso. Eso es lo que garantiza los derechos humanos, eso es lo que garantiza la paz. Nuestra entrevistada cree en el poder de la asociatividad, el valor agregado, los productos con denominación de origen y sobre todo la creatividad como herramienta. Según ella, vender leche líquida ya no es un gran negocio. La producción de insectos para obtener alimento animal es una práctica que en los últimos 5 años ha tomado cada vez más fuerza. Las larvas de la mosca soldado son una de estas alternativas. Como con cualquier otra explotación, para iniciar se debe investigar y conocer la especie, capacitarse en el manejo de la misma y conocer sus ciclos. En el caso de este insecto en particular, existen formas de conseguirlas y recolectarlas en las mismas fincas. La mosca, la especie de mosca es nativa, es natural de acá, entonces es fácil, digamos, relativamente conseguirla si uno sabe cómo hacerlo. Entonces sí se puede conseguir mucha información de cómo hacer trampas y cómo hacer, digamos, a nivel casero, una explotación de mosca soldado que sirva, por ejemplo, para alimentar a los pollos de la casa o a algunos cerdos, dependiendo de la cantidad. Pero realmente es una especie... lo que te digo, se necesita simplemente tener el conocimiento. Obviamente ya hay muchísima información en internet también. En el mundo hay muchas explotaciones ya de mosca soldado de todos los tamaños. Hay ya empresas que tienen plantas de 40 o 50 millones de dólares en Europa, en Sudáfrica, en Estados Unidos. Y pues digamos que la idea es precisamente no quedarnos atrás en el país y empezar a implementar la mosca soldado también para nosotros. ¿Cómo ves ese panorama aquí en Colombia, de Piero? Pues obviamente es algo muy novedoso, la gente de pronto puede estar un poco chocada con eso de los insectos y demás, pero ¿cómo ves el panorama de pronto que vaya evolucionando este tipo de producciones? Pues mira que nosotros no hemos encontrado tanto choque realmente en la gente porque digamos que cuando se habla de insectos, cuando hablan de alimentación con insectos, se piensa en la alimentación directamente de los humanos. Y ahí sí es donde choca un poquito, pero uno sabe que los insectos son el alimento natural de los animales. Tú ves un pollo y lo que hace cuando está en el campo es buscar insectos.
Entonces, lo mismo con los peces, por ejemplo. Entonces, realmente no hay un choque grande del uso de los insectos para alimentar a los animales porque hasta cierto nivel es su alimento natural. De pronto es un poquito cambiar la mentalidad en el proceso, en el manejo de los animales. Sí, pues nadie está acostumbrado a tener unos recipientes llenos de larvas moviéndose, pero también es algo que se pasa muy rápido y que se entiende. Por ejemplo, se tiene el referente de la lombriz roja, entonces no es algo como tan chocante. La cuestión ahí es aprender, lo que te digo, aprender a manejarlo y saber cómo implementar bien el sistema. Y digamos que más allá de la situación con las personas, con los productores que están muy abiertos, de pronto sí hay una expectativa en cuanto a la normatividad con la mosca soldado, que en este momento en el país, como en la mayoría del mundo, no está muy clara, se está empezando a normatizar. Entonces eso sería de pronto lo único que está ahí como pendiente de revisar. Lograr suplementos y alimentos que aporten los niveles suficientes de proteína para los animales es un reto constante para los productores. Esa es una de las bondades de la mosca soldado. Alcanza un contenido proteico entre 40 y 45% en base seca, siendo una alternativa rica en nutrientes para las diferentes especies pecuarias. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Y recuerden que quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.